Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo el domingo pasado, pero antes de seguir hablando de los dones, porque de eso estábamos hablando, ¿cierto? Quisiera un poquito hablar sobre el propósito, porque como vimos, ¿cierto? El domingo pasado, los dones de Dios, ¿cierto? Hasta ahora hemos visto un tipo de don, ¿cierto? O dos. Vimos los dones natos, ¿cierto? Cosas que yo tengo y que así nací, tengo cierta habilidad para hacer ciertas cosas. Todos tenemos ese tipo de talentos, lo cual es un don en el sentido que es algo que dio Dios. Yo nací así. Yo, ¿cómo se llama? No hice nada para poder obtenerlo, ¿ya? Es un don de Dios creacional, ¿ya? No es un don del Espíritu Santo como sale en la Biblia, en la lista de los 9 dones, pero es un don porque Dios lo dio creacionalmente, una habilidad mental. Ya vimos que, ¿cierto? Hay gente que tiene, ¿cómo se llama? Habilidad para los números, y ya vimos eso. Hay otros dones que también son los que vimos, que son dones naturales también, pero cosas que yo puedo aprender, ¿ya? Y ahora vamos a ver los dones espirituales. Pero antes de ver el don espiritual, quiero que lo más importante aquí es que usted pueda descubrir con Dios cuál es su propósito. ¿Para qué fue creado? ¿Para qué nació aquí en la tierra? Porque hay que entender de que no es coincidencia. Él, ¿cierto? En las Escrituras dice de que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Predestinados para salvación, pero el tema es que no solo para ser salvo, o sea, ya yo soy salvo, espero acá, ¿cierto? En la tierra, y ya Dios ya me dio por gracia y sé que al morir no me voy a ir al lago de fuego y azufre. Por lo tanto, listo, ¿cierto? Eso es ser negligente en realidad y no entender realmente qué significa la salvación de Dios, y muchas veces menospreciamos la magnitud del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que entender para qué yo tuve un encuentro personal con Jesucristo, y más aún, ¿para qué nací? ¿Por qué estoy en esta tierra? Podría haber estado en otra familia, podría haber estado en otro país, podría haber estado en otra época, pero estoy aquí, ahora, en este momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago con lo que tengo a la mano? Que vimos, ¿cierto? ¿Cómo se llama el domingo pasado? ¿Qué es lo que hago con lo que tengo? Y es importante que usted, personalmente con Dios, pueda descubrirlo. De la forma que lo va a descubrir es que usted tenga mayor comunión con Dios. La comunión con Dios a usted le va a ir dando dirección. Y segundo, que usted sea una persona que esté siendo discipulada por Dios, que esté dispuesta a aprender, que esté dispuesta a sujetarse, que esté dispuesta a cambiar su vida, a cambiar su forma de ser, desde las partes más íntimas de su ser a las más externas. Muchas veces nosotros queremos cambiar lo externo primero, pero con lo íntimo que Dios no se meta. Cómo llevo, cómo se llama, en mi relación con mi esposa, o con mi esposo, o cómo llevo, no sé, cualquier cosa. Todas las cosas las puedo cambiar desde aquí para afuera, pero cómo pienso, cómo yo creo que son las cosas, ahí que Dios no se meta. Entonces, por eso que muchas veces no podemos descubrir para qué Dios me trajo. Entonces, tenemos un doble propósito. ¿Por qué nací? ¿Y por qué Dios me encontró ahora? Porque Dios podría haberme encontrado desde niño, pero ¿por qué ahora estoy conociendo a Dios? ¿Por qué en esta edad? ¿Por qué en esta etapa? Yo, ¿cómo se llama? Podría haber dicho cuánto, ¿cómo se llama? Quisiera yo de haber nacido, ¿cierto? En una familia, ¿cómo se llama? Cristiana, ¿cierto? Todos nosotros, ¿cierto? Como él, por ejemplo, que desde chiquitito, o ella, ¿cierto? Entonces, pero nada es coincidencia con Dios. Entonces tengo que descubrir de que siempre tengo que mirar lo que tengo y no es lo que no tengo. Porque muchas veces yo quedo viéndome, es que yo no tengo esto, es que qué pasa si tuviera esto, si tuviera 20 años menos, si tuviese 30 años menos, si tuviese más dinero, si tuviese otro tipo de trabajo, si es que tuviese, no sé, pues si es que estuviese soltero, o con esposa, o con esposo, o no sé. Siempre vemos lo que nos falta y no vemos lo que tenemos. Por eso cuando Dios llamó a Moisés, ¿cierto? Y él dijo, ¿cómo haré esto? Le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Ya, con esa vara va a libertar al pueblo. Con una vara. Era lo único que tenía Moisés, porque Moisés no tenía nada.
Las ovejas que él cuidó durante 40 años no eran ni siquiera de él, eran de su suegro, después de haber sido prácticamente un príncipe de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene a la mano? No se fije en lo que no tengo, tanto en los dones como en las habilidades, como en las circunstancias en que estoy ahora. Para Dios nada es imposible. Libertó a su pueblo Israel con un tartamudo viejo de 80 años, que no tenía nada, no tenía dinero para contratar un ejército, y tenía mal testimonio del pueblo de Israel, porque había abandonado al pueblo de Israel en la esclavitud durante 40 años. Y Dios lo libertó. Por eso que Moisés dice, no me creerán. Entonces, para Dios nada es imposible. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que encontrar el propósito. Y quería darles un ejemplo, por ejemplo, con Saulo. Nosotros vemos en Hechos 9, cuando Saulo tiene su conversión, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, estoy en Hechos 9:5, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Y quiero que veamos, ¿cierto? Desde el versículo 5, obviamente, cuando él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Cierto? Cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, ¿cierto? Que fue un encuentro, ¿cómo podríamos decirlo? Un encuentro brusco, un encuentro, entre comillas, violento, no por fuerza, sino que él, con el temor que tenía, dijo, él, ¿cierto? Inmediatamente pudo percibir que el ser que se le apareció era Dios. No sabía que era Jesús, ¿no? Sino que reconoció que el ser que se le apareció era Dios y le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Ya? Y ahí se identifica a Jesús, dice, yo soy Jesús. Entonces inmediatamente él supo que Jesús era el Señor. ¿Ya? Y aquí tenemos un tema importante que dice, Señor, ¿qué quieres que haga? En el versículo 6. Y esa es la disposición que nosotros tenemos que tener para poder empezar a descubrir el propósito, porque no es algo instantáneo muchas veces, a descubrir el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Qué quieres que haga? Y yo me atrevería a decir que en el versículo 5, Pablo se convirtió en un cristiano, en un creyente. Y en el versículo 6, Pablo se convirtió en un discípulo. Y esa es la disposición que tenemos que tener nosotros. Espíritu Santo, Señor, Dios, ¿qué quieres que haga? El problema está que muchas veces nosotros decimos qué quieres que haga con respecto a un ministerio, a un llamado, si quieres que vaya a predicar, si quieres que vaya a la montaña. ¿Qué quieres que haga? O sea, esta es mi vida. Estoy aquí, tengo esta edad, estoy casado, estoy soltero, estoy soltera, estoy con deuda, estoy sin deuda, tengo trabajo, no tengo trabajo, tengo un buen trabajo, tengo preocupaciones, tengo lo que tengo, estoy solo, estoy acompañado, estoy con problemas, estoy sin problemas, estoy feliz, estoy triste, etcétera, etcétera. ¿Qué quieres que haga? Y ese que quieres que haga es como decir, ¿cómo quieres que yo siga viviendo? Porque la personalidad de Pablo o su forma de vivir cambió desde ese momento. Entonces no es con respecto al ministerio. No es que diga, Señor, ¿a qué ministerio me va a llamar? Pablo tuvo un encuentro con Jesús y lo único que le dijo, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿cómo quieres que yo ahora viva? Después Jesús le dio un ministerio. Pero él estuvo años sin ministerio. Nosotros vemos que mucho después Pablo es llamado apóstol y cierto, el Espíritu Santo, después que está formada una iglesia por mucho tiempo, después cierto, el Espíritu Santo dice, apartadme a Pablo y Bernabé para el ministerio que los he llamado, y ahí empieza su ministerio apostólico. Entonces aquí nos está refiriendo al apostolado. ¿Qué quieres que haga? Y esa es la pregunta que usted le tiene que hacer a Dios, pero con un corazón sincero. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que viva ahora? ¿Cómo quieres que piense? ¿Cómo quieres que razone? ¿Qué hago con mi vida? Por eso que yo digo que aquí se convirtió en un discípulo, porque realmente le entregó su vida a Jesús. Y vemos que Jesús le da una instrucción. Le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer.
¿Ya? Entonces vemos aquí de que la revelación de su propósito fue progresiva, no fue instantánea. Nosotros vemos en el libro de Hechos y también en las cartas de, de Pablo, que Pablo menciona cuando él da el testimonio de cómo fue su llamamiento, que se le apareció Jesús en más de una oportunidad y dice de que uno de sus llamados era: yo te enviaré a los gentiles para que les predique, les den luz y se conviertan de las tinieblas o de la potestad de Satanás a la luz o a Dios. ¿Ya? Pero eso fue progresivo. El primer cambio que hubo en Saulo fue que realmente cambió de vida. Nosotros vemos de que se hizo obediente, esperó, porque como todos saben, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Él quedó ciego, ¿cierto? Pese a que desde el momento que Jesús lo encontró, ya Jesús tenía claro cuál era su llamado. Nosotros nos encontramos que cuando Jesús le ordena a, ¿cómo se llama?, Ananías ir a ver a Pablo, ¿cierto? Él le dice en el versículo 15, y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, o sea, Pablo, ¿cierto?, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Entonces vemos de que ya Dios, ya Jesús tenía un propósito con él. Por lo tanto, desde el momento que usted se convirtió al Señor Jesucristo, o que realmente Dios nos encontró, ya Jesús tiene claro hacia dónde lo quiere llevar. El tema está: ¿vamos a aceptar ese llamado? Porque si no tenemos esta disposición, hermanos, de qué quieres que haga, no podemos encontrar nuestro propósito y no podemos avanzar. Vamos a desperdiciar la única oportunidad que tenemos. No hay otra vida después de esta. No hay otra oportunidad. ¿Me entienden? Entonces, no nos podemos quedar en que yo quisiera que mi situación fuese así. Es que cuando pase esto yo te voy a servir, Señor. Cuando pase esto yo me voy a entregar al 100%. Cuando pase esto, cuando tenga esto otro. Porque estamos desperdiciando, nos estamos fijando en lo que no tengo. Y Dios nos dice el día de hoy, y yo se los digo en el nombre de Jesús: ¿qué tienes ahora a mano? No te fijes en lo que no tienes. ¿Qué tienes? Y ahí Dios te va a dar el propósito para el cual te llamó. Pero necesita la condición. Y eso es lo que nos limita. ¿Qué quieres que haga, Señor? Una disposición a la obediencia, al cambio, a la transformación. ¿Qué quieres que haga? En su forma de pensar, en su forma de razonar, en su forma de llevar las finanzas, su forma de llevar la sexualidad, su forma de relacionarse con su esposo o con su esposa, la forma de relacionarse con sus hijos, la forma de enfrentar ciertos problemas y dificultades, la forma de cómo usted maneja sus emociones. Si no quieres que Dios toque eso, entonces ¿cómo quiere convertirse en un discípulo? ¿Cómo quiere que Dios le dé un propósito? ¿Me entienden? Porque tiene que estar esa disposición. Por eso que muchas veces nosotros vemos de que la iglesia está limitada. Porque no hay gente, hermano, no hay gente como Pablo que diga: ¿qué quieres que haga, Señor? O lo decimos de la boca para afuera cuando cantamos. Aquí estoy, muchas veces decimos: aquí estoy, aquí está mi vida, pero cuando Dios se quiere meter, ¿cierto? Y te dice: tienes que ser libre de tal cosa, tienes que hacer esto para ser libre, tienes que hacer esto porque yo te quiero libre, etcétera, etcétera. No, ¿cómo va a ser tan así? Entonces, ¿estamos dispuestos a qué quieres que haga? No. ¿Me entienden? Entonces, Jesucristo nos llamó a ser libres y tiene claro el propósito que nos quiere dar. Y eso es sumamente importante, porque no saco nada con tener dones o creer que tengo dones si no tengo claro cuál es el propósito para mi vida. ¿Amén? ¿Qué saco yo con tener un martillo, un serrucho, clavos y un montón de cosas si no sé que eso se usa para la carpintería, por ejemplo? Los tengo y les muestro a todos, tengo un martillo. ¿Y? ¿Ya? Entonces, vamos a ver los dones espirituales para continuar, ¿cierto? Con lo que habíamos dejado pendiente el domingo. Los dones espirituales hay que desearlos. En 1 Corintios 14:1 dice: procurad también alcanzar el amor,
Pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Ahí dice, seguid la caridad o el amor y procurad o desead. Esa palabra es desear, procurar, es como decir codiciar, ¿cierto? Los dones espirituales, más sobre todo que profeticéis. No vamos a ver aún ¿cierto? El don de la profecía, ni mucho menos. Pero los dones espirituales hay que desearlos. Pero hay un orden. Dice, seguid el amor y procurad los dones. Entonces tampoco es una actitud correcta decir, no, yo soy tan humilde que no quiero ningún don, Señor, porque los que quieren los dones son los que se sienten espirituales, los egocéntricos. No, yo así no. No, la Biblia dice, procurad los dones espirituales, porque sin los dones espirituales no puedo cumplir el propósito para el cual Dios me llamó. Y estoy rechazando su propósito. ¿Me entienden? Estamos todos, de acuerdo, ¿cierto?, de que los dones no se tienen que codiciar con arrogancia, ni con soberbia, ¿cierto?, ni para lucirme, ni para mostrarme. Estamos todos claros con eso. Pero eso no quiere decir que yo no tengo que procurarlos. Es como que yo diga, yo soy tan humilde que voy a ser un carpintero que no va a querer tener ninguna herramienta, voy a trabajar con mis manos. ¿Cómo voy a clavar? ¿Cómo voy a cortar? ¿Con los dientes? No puedo. Tengo que procurar comprarme un serrucho que sea bueno. Por ejemplo, ayer se me quemó un taladro Bauker que tenía hace 10 años. Hacía una cochinada chiquitita. Perforé concreto con esa cuestión, la pobre cuestión le llegó a salir humo ayer, ¿cierto? Hasta que se quemó, ¿cierto? Tengo otro, eso sí, guardado que sí, es mejor. Pero duró 10 años, entonces yo puedo decirnos que yo soy tan humilde que compro puras cuestiones baratas. Pero cuando voy a hacer un trabajo, hay que, no sé, hay que perforar una losa. Y ahí estoy con el taladro, una hora haciendo un hoyo que con otro taladro mejor, en 2 segundos lo hubiese hecho, por ejemplo. Entonces, no es que yo sea jactancioso por comprarme una buena herramienta, sino que la necesito para poder hacer un trabajo de calidad. Lo mismo con los dones. ¿Me entiende? Yo no puedo servir a Dios si no dependo, en cierta manera, de los dones que Dios me da. O si no, voy a depender de mí mismo. ¿Ya? Hay dones que son mejores para nuestro llamado. Veamos 1 Corintios 12:31. Dice, mas desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Ahí dice, empero procurad los mejores dones, mas aún yo muestro un camino más excelente. ¿Qué dice aquí? Procurar los mejores dones. No es que hayan algunos dones que sean mejores que otros. No, que el de profecía, es mejor que el de lenguas, que el de interpretación es mejor que este. Yo creo que lo que dice es de que cada uno tiene que procurar los mejores dones para su llamado. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo tengo un llamado pastoral, ¿cierto? El don que más necesito es el de sabiduría, el de conocimiento, el de discernimiento, el de amor, el de repartir con liberalidad, ¿cierto? Ahora, si una persona es profeta o tiene el llamado profético, ¿cuál es el don que más necesita? Discernimiento de espíritus, ¿cierto? Y el de profecía, obviamente. ¿Por qué? Porque tiene que discernir si el espíritu que se está moviendo en él es de Dios o no. Y de ahí empieza todo para abajo. Entonces, cuando dice procurar los mejores dones, no es que quiera yo tener los mejores dones para lucirme. Por eso que tengo que tener claro para dónde voy. Papito, ¿me pasó el iPad? Yo no lo tengo, hijo. Aquí está. Entonces, yo necesito los dones, ¿cierto? Los mejores dones. Por ejemplo, miren, otro ejemplo. Si yo quiero ser como el Franco, ¿cierto? Y digo, quiero dedicarme al tema de la computación y de la informática. Voy a la universidad y voy a estudiar para ser profesor de historia. ¿Cómo se llama? ¿Tiene lógica? No, ¿cierto? Porque estoy ganando una herramienta de conocimiento que no me va a servir para lo que quiero hacer. A eso se refiere con procurar los mejores dones. Vamos a seguir.
Lo otro, no solamente tengo que procurar el mejor don, sino especializarme en aquello. ¿Ya? Especializarme en el don, o como decía, desarrollar, no el don, sino yo desarrollarme en el uso del don. Porque no es el don el que se desarrolla, porque el don lo da el Espíritu Santo. Es yo el que tengo que aprender a usarlo. Yo soy el que me tengo que desarrollar mi carácter, mi templanza. ¿Ya? Sigamos. También están vimos los dones espirituales que hay que desearlo y buscarlos. Y existen buenos dones. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. ¿Qué necesita usted hacer con los dones? Pedir. Pero si usted pide, como dice la Biblia, en Santiago, por ejemplo, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y pedir mal no es que, por ejemplo, había una secta que, ¿cómo se llama? Una iglesia muy grande, el G12, ¿cierto? Que decían, usted tiene que pedir bien. Por ejemplo, si usted quiere algo, tiene que pedir, Señor, dame una casa, pero una casa que tenga 4 ventanas, que tenga 2 puertas, que tenga 5 dormitorios, que tenga 3 baños. Eso es pedir bien para ellos. Y no es así. Porque el contexto bíblico en Santiago nos dice de que pedid mal para gastar en vuestros deseos y en vuestros deleites pecaminosos. Para jactarse. Entonces, no es que usted pida dones, ¿cierto? Y que diga, quiero el don de esto para hacer esto y el don de esto. No, usted tiene que tener claro cuál es su llamado. Y Dios me va a dar buenas dádivas, como dice ahí. Pero necesito pedirlas. Ahí dice a quienes se las piden. Conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo más importante, el don? No. El llamado, el propósito. ¿Para qué estoy? Ejemplo. Miren, hermanos. Por ejemplo, hay gente que es buen padre, que es buena madre. Y que tiene eso que inspira esa paternidad o esa ¿cómo se llama? Maternidad, ¿cierto? En otras personas. Que no son sus hijos. Porque todos tenemos que ser buenos padres en nuestro entorno. Pero hay gente que inspira eso. En el trabajo, donde esté, inspira como una paternidad o una maternidad. Entonces, por ahí tengo que ver que esa habilidad que Dios me dio, innata, ¿cierto? Quizás por ahí va, ¿cierto? El propósito que Dios tiene. Una madre, ¿qué hace? Una madre consuela, una madre ama, una madre, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Establece un cimiento de identidad, de qué es realmente ternura. ¿Dónde va, cómo se llama? Un hijo cuando está llorando, cuando se pega o cuando tiene pena. ¿Qué dice? Mamá. ¿O no? Para sanar heridas, sanar corazones. Y ese es un ministerio bastante importante dentro de la iglesia. ¿Me entienden? Entonces, Señor, yo creo que tengo este llamado, dame el don de amor, dame paciencia, dame fe para amar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, Dios nos va a dar buenas dádivas, pero tenemos que pedirlas, conforme al llamado o al propósito que Dios nos ha dado. ¿Ya? En Santiago 1:5 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí está hablando específicamente de la sabiduría, pero nos muestra una característica de Dios, que les da a todos los que le piden abundantemente y sin reproche, y le será dada. No es que usted pida cualquier cosa y Dios se la va a dar, porque el contexto en Santiago 1 está hablando de tener más fe para poder hacer la voluntad de Dios, para resistir las pruebas. Es más, el texto en Santiago 1 parte, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, le será dada la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Entonces, ese es el contexto. La lucha contra la tentación, etcétera, etcétera. Entonces dice, si no tiene fe para eso, pídala. O si no tiene sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿Ya? Entonces los dones se piden. Efesios 1:17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Esta era la petición de Pablo para la iglesia de Éfeso. Una iglesia llena de unción, llena del Espíritu Santo, donde Dios había hecho una tremenda obra, como podemos ver, por ejemplo, en Hechos 19. ¿Cierto? Desde 12 hombres, ¿cierto? Y Pablo, Dios hizo un tremendo avivamiento.
los brujos de esa ciudad se convertían realmente a Cristo. Entonces hubo un impacto tanto así que Pablo estuvo 2 años ahí, en ese lugar. ¿Me entienden? Entonces, ¿debemos pedir? Claro que sí, pero conforme al propósito de Dios, no lo que yo quiero ser. Amén. Por eso que la base de esto es lo que Pablo dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque Pablo, él quería ser un defensor del pueblo de Israel, ¿o no? Celoso de Dios. Y él cuenta, ¿cierto?, en sus cartas. Dice, yo perseguí a la iglesia por celo de Dios. Porque yo pensé realmente que los seguidores de Cristo era un enemigo de Dios. Por eso que él dice, yo lo hice por ignorancia. No porque quería perseguir a Dios, sino porque él realmente estaba convencido. Pero, ¿qué era lo que él quería hacer? Un defensor del pueblo de Israel. Pero él se sometió a lo que Jesús tenía con él. Él, por ejemplo, en su deseo, y que también fue una, ¿cómo se llama?, debilidad de él quería evangelizar a los judíos. Y él cuenta, dice, ¿cuánto daría yo, cierto, que mis hermanos israelitas de la sangre del pueblo de Israel, heredero de las promesas, se pudieran convertir? Pero fui llamado a los gentiles. Y no es que él haya tenido un resentimiento, sino que tenía un amor por su pueblo, pero se sometió a lo que Dios le dio. Entonces no es lo que usted quiera hacer. Es que yo quiero pasar piola, es que yo quiero pasar por aquí, es que mientras nadie me vea yo lo voy a hacer así nomás. No. Señor, ¿qué quieres que haga? Porque hay gente que tiene un llamado, incluso un llamado a los 5 ministerios, un llamado apostólico, evangelístico, profético, pastoral, de maestro, y se queda abajo porque tiene una falsa humildad que yo quiero pasar desapercibido. Pero eso es lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que quiere Dios de mí? Estamos de acuerdo, hermanos, que no lo tenemos que hacer con jactancia, para envanecernos, para mostrarnos, ¿cierto? Que no se nos tiene que inflar el pecho. Estamos todos de acuerdo con eso. Pero en mi corazón tiene que haber un tema que diga, ¿qué quieres que haga, Señor? Tengo un llamado, ¿y qué tengo que hacer para desarrollarlo? Para cumplirlo. Amén. Nos encontramos también, ya vimos los dones, ¿cierto?, naturales innatos. ¿No? Ojo que, ¿cómo se llama? Les voy a preguntar esto. Tenemos los dones naturales innatos, los dones naturales que se aprenden, los dones espirituales, que no son solamente los 9 dones que se habla del Espíritu Santo. Hay otros dones, como el que reparte con, ¿cómo se llama?, en liberalidad, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ir con el cuarto, que son los dones ministeriales, que lo encontramos en Efesios 4:8. Cuando dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Sigue con el que sigue, el 9. Y que subió, que es esto, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Sigue al otro. Y que descendió también al otro, al 11. Y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles, profetas, evangelios. Entonces, vemos en el versículo 8, dice que cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, a la humanidad. ¿Y cuáles fueron esos dones que dio? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores o maestros. Entonces, ojo con esto de que el ministro no es solamente el don que Dios le da para el ministerio. Eso es parte del proceso. Lo que Dios quiere es que esa persona que Dios llamó a uno de los ministerios, él se convierta en el don que Dios está dando a la humanidad. El ministro es un don de Dios, no en un don, ay, yo soy el don de Dios para ustedes, sino en el sentido de que yo me entrego, el ministro se entrega al servicio de la humanidad, de parte de Dios. Y para eso debo usar el don ministerial, para servir a la humanidad, no para servirme a mí mismo. ¿Me entienden? Ya. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante el don? Primero, debemos ser dependientes de Dios y no de nuestras habilidades. 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9. Ahí está. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia, mi poder, en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia
o el poder de Cristo. Y esto es importante, hermanos, porque cuando nosotros nos vemos realmente con un corazón sincero y realmente humilde, lo único que vamos a ver en nosotros que no somos dignos, que no valemos la pena, que no tenemos nada que entregarle a Dios, que yo, y cómo, y cuándo, ¿cierto? Porque no tengo nada. Y de esa base tengo que partir. Por eso que Pablo aquí está hablando, ¿cierto? Que él tenía, ¿cierto? Un aguijón. Y se me es dado un aguijón en la carne para no gloriarme o vanagloriarme por la multitud de las revelaciones. Y él está hablando que cuando él ruega a Dios que por favor le quite esto, ¿cierto? Dios le dice, bástate mi gracia. Y esa primera frase creo que es importante, porque el bástate mi gracia nos dice de que nos muestra la soberanía de Dios, que la circunstancia que estemos pasando de debilidad, y cuando hablo de debilidad no es que usted esté cayendo en un pecado, ¿ya? Sino en mi debilidad, ¿cierto? En lo que me limita, en lo que no tengo, en lo que me falta. Pablo, esto que él estaba, ¿cómo se llama? Padeciendo era una limitante, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Muchos dicen que era, bueno, que era, ¿cómo se llama? Ceguera, que, ¿cómo se llama? Él quedaba ciego, ¿cómo se llama? Cada cierto tiempo, por un periodo de tiempo, por algunos textos que dicen, mira con cuán grandes letras escribo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Otros dicen que era el tema de la tartamudez, aunque yo creo que ese no era el aguijón. Y, ¿cierto? Otros dicen que podría incluso ser ataques, ¿cómo se llama? Epilépticos, donde ¿cómo se llama? Él quedaba mal por un tiempo después que le daba, ¿cierto? El ataque. Pero, ¿cierto? Independientemente de eso, desde el punto de vista humano, incluso desde el punto de vista ministerial, era una limitante. Porque ¿cómo se llama? Pónganle ustedes que Pablo llega a un lugar, ya, vamos a ministrar, todo lo demás, está ahí con toda la gente, y le viene el aguijón. Y no sé, pues le da, ¿cierto? El ataque epiléptico ahí, y queda 3 días, ¿cierto? En cama, 4 días en cama. ¿Cierto? Llegó un montón de gente para poder estar con Pablo, se pegó el tremendo viaje y resulta que tiene que gastar más dinero para estar 3 días más en ese lugar, etcétera, etcétera, porque a Pablo le dio esta... O, ¿cierto? Quiere ir a tal manera, a tal lugar. Entonces, era una, ¿cómo se llama? Limitante, desde el punto de vista humano y natural, sí. Pero estaba en la soberanía de Dios. Por eso que esa primera frase que dice, bástate mi gracia, es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Tenemos que aprender a que nos baste la gracia de Dios. Por eso que no me tengo que enfocar en lo que me limita o en lo que no tengo, sino en lo que tengo. Todos tenemos, ¿cómo se llama? Dificultades físicas, en dinero, en mi, ¿cómo se llama? Estado civil, ¿cierto? Cuesta, ¿cómo se llama? Estar solo con hijos, ¿cierto? Es una limitante. O en el tema del el trabajo. Yo quisiera tener, ¿cierto? Un trabajo estable, con buen dinero, etcétera, etcétera, para que mi esposa, ¿cómo se llama? Pueda estar tranquila, por ejemplo. Todos tenemos físicas, por ejemplo, no sé, pues estar ya, quizás tener una esposa, no sé. Pero no nos podemos enfocar en lo que no tengo, sino que saber que tenemos que ser personas, hombres y mujeres, que aprendamos a que nos baste la gracia de Dios. Y para eso es la flaqueza, porque en esa flaqueza se perfecciona el poder de Dios. Cuando yo me empiezo a enfocar en lo que ¿qué tengo a mano para hacer? Miren, hermanos, yo dije, ¿cómo yo voy a ser una persona que va a predicar y a enseñar tu palabra, Señor? Si yo, bueno, ¿cómo se llama? Aún lo soy, pero muy poco, pero cuando empecé era muy tartamudo. Muy tartamudo. Entonces dije, ¿cómo yo voy a ser una persona que va a enseñar tu palabra? Y no se me quitó la tartamudez. Igual cuando tuve, ¿cómo se llama? El trabajo, ¿cierto? El que tuve en el Ceremi, ¿cierto? Me dicen, usted va a estar encargado como jefe de todos acá y más encima usted tiene que dar las primeras charlas a 100 personas. Entonces yo estuve a punto de decirle, ¿sabe qué? Búsquese a otro, porque tengo un impedimento para hablar y no puedo enseñarle a 100 personas. Pero ahí, ¿cómo se llama? Dios me dijo, ¿acaso tú viniste solo acá? ¿Quién te trajo acá? Entonces yo dije, tú. Entonces ya yo me entrego. No sé cómo lo voy a hacer, pero me entrego. Entonces tenemos que aprender a que nos baste la gracia.
a creer en la soberanía de Dios. Estoy en esta condición, estoy aquí, así estoy ahora, tengo estos problemas, estas dificultades, y es el tiempo perfecto para fructificar. Es el tiempo perfecto para fructificar. ¿Qué es fructificar? Es que usted tiene el tiempo perfecto aquí ahora, tengo estas dificultades, tengo estos problemas, tengo estas dificultades, Señor, ¿qué quieres que haga? Me tengo que arrepentir de esto, tengo que cambiar esta forma de vivir, tengo que ser más activo en esta parte, tengo que cambiar esta actitud con respecto a Dios, con respecto a mis hijos, con respecto a mi cónyuge, con respecto a mis finanzas, con respecto al cuerpo de Cristo. ¿Me entienden? Y ahí voy a fructificar. Este es el tiempo perfecto para fructificar. No espere a que yo voy a empezar a fructificar cuando se me solucione este problema, cuando tenga esto de aquí. Miren, yo, con mi esposa, ¿cierto? Antes de el matrimonio, yo tenía la tonta idea que, le dije, amor, le dije yo me quiero casar cuando termine de estudiar kinesiología, en 5 años más. Entonces ella me dijo, lo siento, pero yo no sé si te voy a poder esperar 5 años. ¿O no? Sí, me dijiste. Entonces, claro, yo, dije, yo me quiero casar cuando ya esté todo arreglado, cuando ya esté con el título y todo lo demás, y no darle esa carga a ella. ¿Me entienden? Pero no es que yo tenga que esperar que cuando esté esto, entonces ahí te voy a servir. Cuando esté esto voy a tener más compromiso. Cuando esté esto voy a hacer lo que tengo claro en mi corazón, a lo cual tú me has llamado. Porque estamos fallando, no estamos creyendo en la gracia y estamos perdiendo tiempo valioso. Y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. El tiempo es ahora. Puedo fructificar ahora. Este es el tiempo perfecto para fructificar. Es que cuando cambie mi esposo, cuando cambie mi esposa, cuando me case, cuando tenga una casa, cuando termine de pagar el dividendo, cuando tenga un trabajo estable, cuando esté completamente sano, cuando, no sé. O cuando, mis hijos estén grandes, o cuando, mis nietos estén grandes, no sé. Siempre vamos a encontrar una excusa para posponer lo impostergable. Usted puede ser fructífero ahora. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo, a ser fructíferos ahora. Entonces, tenemos que aprender el bástate mi gracia, creer en la soberanía de Dios, porque ahí se perfecciona el poder de Dios. ¿Quiere que el poder de Dios se perfeccione ahora en usted? Entonces empiece a fructificar ahora. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga ahora, Señor? Amén. Y ahí Pablo aprendió, de buena gana me gloriaré en mis flaquezas. No en sus caídas al pecado, sino de buena gana me gloriaré en mi debilidad. O sea, en la condición en que estoy ahora, que me limita, me voy a gloriar, porque en esta condición puedo fructificar. Pero me tengo que comprometer con Dios. Me tengo que anclar al cuerpo de Cristo. Porque no puedo crecer si no estoy anclado al cuerpo de Jesucristo. Las Escrituras dicen claramente de que cada miembro del cuerpo va creciendo unido por cada uno de los ligamentos, recibiendo la nutrición de la cabeza que es Cristo. Si yo me corto la mano, ¿cómo se llama? Y dejo ahí la mano, se va a morir. Entonces, por eso Pablo habla tanto del cuerpo con respecto a la iglesia. Porque no puedo encontrar ese propósito si quiero ser independiente. Es que yo no quiero que nadie me ministre, es que yo no quiero someterme a nada ni nadie, porque yo quiero solo con Dios y solo con Dios. Y cuando ya tenga mi proceso solo con Dios, voy a llegar a la iglesia como el servidor. Crecemos en el cuerpo. Y es más, recibimos nutrientes de la cabeza que es Cristo cuando estamos anclados al cuerpo. Y no me malentienda, porque estar anclado al cuerpo de Cristo no es que usted se case con una religión, pero tiene que estar unido al cuerpo de Cristo. Tiene que recibir palabra, tiene que recibir instrucción, tiene que recibir consejo y por sobre todo tiene que
estar en un lugar donde usted pueda aprender a perdonar, a amar a un desconocido, porque cuando yo estoy casado o cuando yo estoy en una familia, tengo que amar. Porque si paro de amar, el matrimonio se va a terminar. ¿O no? Pero cuando estoy en una iglesia, en un grupo que realmente espiritual que sigue a Cristo, tengo que aprender a amar, a perdonar, a tolerar, a querer, a conocer a los hermanos. Y aprender muchas veces que tengo que cambiar ciertas cosas de mí que pueden herir. ¿Y eso dónde lo aprendo? En el cuerpo, en la congregación. ¿Me entienden? Amén, hermanos. Entonces debemos depender de Dios y no de nuestras habilidades. Por eso Pablo pudo decir, me gloriaré en mis flaquezas para que habite en mí la potencia de Cristo. Cuando nosotros aprendamos qué significa bástate mi gracia y nos enfoquemos en el propósito, el llamado de Dios, entonces vamos a aprender a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos a poder gloriarnos en la adversidad. Amén. Entonces, no podemos depender de la fortaleza física, de las habilidades naturales. Miren, por ejemplo, yo puedo terminar no dependiendo de Dios, ¿cierto? Y dependiendo de mi fuerza física. Por ejemplo, alguien joven, como yo, ¿cierto? Jovencito, con toda la vitalidad y el vigor de la vida, ¿cierto? Uno puede terminar dependiendo de su capacidad física. Yo puedo hacer esto, puedo ministrar, puedo estar 3 noches sin dormir, después de ver a mi hijo, después de estar con mi esposa, puedo hacer esto otro, puedo ir a trabajar, y resulta que estoy dependiendo de mi capacidad física. Tengo una capacidad física que tengo que administrar y aprovechar para Dios. Nadie dice que no la tengo que usar, ¿cierto? Porque uno nunca es tan joven y guapo como yo por siempre. Eso se pasa, ¿cierto? Pero no puedo depender de eso. Tampoco tengo que depender de las habilidades naturales y espirituales. Yo puedo tener una habilidad natural para enseñar, para entender, no sé, cualquier cosa. O puedo tener incluso dones espirituales, de revelación y un montón de cosas. Pero no puedo depender de eso. Necesito depender, como dice ahí, de la gracia. Y eso es lo que tengo que aprender. Y eso no lo voy a aprender hasta que yo no tenga la disposición en el corazón, como dice Pablo, el mismo Pablo que escribió eso. ¿Qué quieres que haga, Señor? Amén. Tampoco puedo depender de mi fortaleza espiritual, que no quiere decir que no tengo que ser fuerte espiritualmente. ¿Cómo voy a ser fuerte espiritualmente? Orando en la adversidad, yendo a las escrituras en la adversidad. Hay un proverbio que dice, si flaqueas en el día de la adversidad, ciertamente es porque eres débil. Porque si yo estoy fuerte e intachable, ¿cierto? Y no me muevo para aquí ni para allá cuando está todo bien, eso no quiere decir que soy fuerte. Eso quiere decir que no me muevo porque está todo bien. Pero si en el día de la adversidad flaqueo, significa que soy débil. ¿O no? ¿Cierto? Por ejemplo, yo puedo decir, yo nunca me he enfermado, ¿cierto? Tengo el sistema inmune, pero perfecto, fuerte, como un toro salvaje. Y voy a un lugar, hay COVID en el ambiente y caigo como pollo. ¿Era fuerte? No, era débil. En cambio, si soy una persona que tiene, ¿cierto?, el sistema inmune completo, bueno, y aquí voy, ¿cómo se llama? En vez del COVID voy a usar otro. La influenza. Estoy con mis vacunas de la influenza, me las pongo cuando corresponde, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega la influenza, el virus de la influenza, me da despacito. ¿Tenía, cierto, el sistema, cierto, inmune fortalecido? Sí, ahí se demuestra que estaba fuerte. ¿O no? Lo mismo con la adversidad. Ahí está. Si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. ¿Me entienden? Entonces, ¿tengo que tener fortaleza espiritual? Claro que sí. ¿Y cómo la fortalezco? En el día de la adversidad, de la angustia, cuando no quiero orar, cuando no tengo ganas de leer la Biblia, porque estoy hastiado, porque estoy cansado, porque no siento ganas, porque me da lo mismo, cuando hay culto, cuando hay estudio, ¿cierto? Bueno, hay veces de que
uno no puede porque, no sé, pues, justo vino alguien o algo pasó. Pero pudiendo hacerlo y no tengo ganas, no lo quiero hacer, ahí me vuelvo fuerte cuando lo hago igual, me obligo a hacerlo. Porque eso es ejercitarse. Si yo voy al gimnasio y no levanto un peso que apenas puedo levantar, no voy a ser más fuerte. ¿O no? ¿Cierto? Si yo voy con una pesa de, ¿cómo se llama?, 2 kilos y le hago así 10 veces, oh, que soy fuerte de 2 kilos. Estoy en mi confort. Pero, ¿qué pasa si levanto una de 15? Oh, pude hacer una apenas. Ya con esa va a entrenar. Entonces yo me obligo al brazo a seguir levantando hasta el fallo, como se dice, hasta que ya, ¿cierto?, el músculo falla y suelta la pesa. Entonces, ¿cómo usted se hace fuerte espiritualmente? En el día de la adversidad, cuando no tiene ganas de orar, no tiene ganas de leer la Biblia, que no se quiere congregar, el hermano Eduardo, que está al latero para dar los estudios, más encima dice como 10 veces y para terminar, ¿cierto? Y al final terminamos 1 hora y media en la cuestión. Entonces, pero voy, ¿cierto?, a conectarme no por el hermano Eduardo, por esta cara bonita, este cuerpo perfecto, sino que me voy a conectar, ¿cierto?, realmente porque algo de lo que va a transmitir, Dios lo va a hablar para mí. ¿Entiendes? Pero principalmente cuando no tenga ganas de leer la Biblia, cuando no tenga ganas de orar. Porque todo requiere un esfuerzo. Por ejemplo, hacer este culto ahora presencial requiere un esfuerzo de tiempo que podría estar descansando, ¿cierto? Ustedes también podrían estar con su familia, usted podría estar aquí sola, durmiendo, descansando, o quizás cuántas cosas más que tiene que hacer. Limpiar la casa, lavar la ropa, ir a ver a sus hijos o hablar con ellos, no sé, cualquier cosa. Todos nosotros podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. Entonces, esto requiere un esfuerzo de tiempo, esfuerzo físico, inversión, dinero, la benzina que tuve que pagar, etcétera, etcétera, para poder llegar aquí. Y así yo me fortalezco, porque es más práctico de lo que pensamos. No es que yo diga, por el poder de Jesús, ya tengo el poder, como decía Jimán, ¿cierto? Y viene un poder sobre mí, entonces soy fuerte espiritualmente. Esto es fortaleza, esto es ejercitarse. Así usted está ejercitando su músculo espiritual. Esforzándose en el tiempo de la debilidad. ¿Me entiende? Pero aún así no podemos depender de la fortaleza espiritual. Porque nos podemos volver arrogantes. Es que yo como oro todos los días, como leo la Biblia 1 hora diaria, ¿cierto? Como soy una persona que soy el más comprometido, soy el único que ha estado en todos los cultos desde que partimos, no sé, ¿cierto? Claro, entonces soy el más fuerte. No, como veíamos, Pablo dice que él se gloriaba en su flaqueza, ¿ya? Ni siquiera podemos depender de nuestra experiencia y conocimiento, natural y espiritual. Es que yo he tenido experiencias espirituales, que yo ya tengo testimonio, es que Dios yo he visto cómo me ha libertado del pecado, de la tentación, de esto otro, o quizás otros que van más allá. Yo he tenido experiencias con ángeles, transportaciones espirituales, ¿cierto? Y un montón de cosas. Yo no me puedo jactar en mi experiencia, ni en el conocimiento. Lo tengo, me sirve, me es útil, obviamente, pero yo no me puedo jactar de eso. ¿Amén? Lo vamos a dejar hasta aquí, ahora sí que es verdad. ¿Ya? Entonces, lo más importante, hermanos, es que es el propósito. Para poder encontrar su propósito aquí en la tierra, que debe de encontrarlo, necesita tener la actitud que quieres que haga, Señor. Y muchos de nosotros no la tenemos. No la tenemos. Yo una vez tuve que conversar con un hermano, ¿cierto? Yo un día le dije, ¿cuánto más quisiera yo tener el tiempo que tienes tú? Tienes un trabajo que en 4 meses, en 6 meses te puede hacer todo el dinero que necesitas para vivir un año y un poco más. ¿Qué haría yo? Podría estar con mis hijos, los llevaría para acá, o podría servir a Dios, preparar estudios, ir a ver a los hermanos, poder estar en sus casas más seguido, poder estar más preocupado de ellos. No sé, podría hacer un montón de cosas. Entonces, le dije, ¿tú te has preguntado cuál es tu propósito? ¿Para qué? ¿Para qué estás vivo? ¿Para qué Dios se encontró contigo?
Me dijo, no, nunca me lo he preguntado. No, sí sé que nunca te lo he preguntado, se nota. Pero, ¿para qué? O sea, tienes una buena estabilidad, tienes tu esposa, tus hijos, tienes esto, tienes todo otro, ¿para qué? ¿Me entiendes? De que triste ser un hombre o una mujer sin propósito. Vivo como se me da la vida, se me está dando bien, estoy contento, alegre, agradecido de Dios, le doy gracias a Dios, pero vivo como un pájaro. ¿Me entiendes? Y el cristiano, el hijo de Dios, no puede ser así. Hijo, despacito. Tengo que ser una persona con dirección. Y esa dirección la voy a encontrar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso para encontrar la dirección y el propósito de Dios? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál es el segundo? Bástate mi gracia. Amén. Vamos a orar. Hijo, vamos a orar. Venga. Señor, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias, Señor, por poder estar aquí reunidos, también con los hermanos que están en Zoom también. Te ruego que nos bendiga, Señor, que nos abra los ojos, para que podamos ver que podemos ser fructíferos aquí y en la condición en que estamos y en el lugar donde estamos. Que saquemos nuestra vista de lo que no tenemos, lo que nos falta. Podamos poner la vista en lo que tenemos, lo que somos, y que en el lugar donde estamos nos basta tu gracia. Ayúdanos, Señor, abre nuestro corazón para ser personas que realmente podamos decir de corazón y de nuestro espíritu qué quieres que haga, Señor. Y podamos aprender qué significa bástate mi gracia. Te ruego, Señor, que tu bendición esté en cada uno de nosotros para poder aprender a ser hombres y mujeres, que nos aprendamos a gloriar en nuestras flaquezas, que encontremos el propósito para el cual estamos aquí en esta tierra, el propósito para el cual nos salvaste, no siendo dignos, porque no somos más dignos que ninguna otra persona que no se ha convertido. Sin embargo, nos sanaste a nosotros, nos encontraste a nosotros, Señor. Te pido que abra nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para que podamos escuchar tu voz, recibir tu dirección. Mirar al futuro, no que te voy a servir o voy a hacer esto cuando esté en ciertas condiciones, sino decir aquí y ahora te voy a entregar todo lo que soy con respecto a lo que tú me has llamado. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos.